toda vez que nos dignamos a sentar para escuchar Torah, o para escuchar instrucción, o para ser instruido, o para alimentar nuestra alma, cada Shabbat, o cuando sea que nos reunamos, ya sea el miércoles con los hermanos Joel y Jonathan y los demás colaboradores que los apoyan, o ya sea en Shabbat aquí, o en Miami, o allá en New Jersey, North Carolina, México, San Antonio, Texas, bueno, en todos los lugares, en Colombia, en Costa Rica, donde sea que alguien esté enseñando Torah. Y nosotros nos sentamos para alimentar nuestra alma, para escuchar, para recibir. De allí para adelante, nuestra vida tiene que sufrir, experimentar cambios. ¿Qué cambios? El cambio que Hashem se propuso hacer en nuestra vida desde aquello que se está enseñando. Y cada semana hay algo nuevo. Es más, hay más que algo nuevo, hay muchas cosas nuevas. Hay tantas que no se puede hablar de todas. Se necesita que el Ruach de santidad, el Ruach Kodesh, le guíe a cada uno de los líderes qué parte de la porción semanal se va a comunicar según la necesidad de la Kehilá. Entonces, toda vez que nos reunimos, somos desafiados a mejorar, a recibir instrucciones y vivir estas instrucciones y recibir los créditos de la vivencia de estas instrucciones. Bueno, esta parashá habla de muchísimas cosas y voy a tomar una de ellas para compartir con ustedes que están conmigo aquí y conmigo desde la distancia. Yo me acuerdo de un día que compartí con ustedes aquí hace mucho tiempo, ya es tiempo de hablar de nuevo, sobre la Lashon Hara y las consecuencias de esa maldad, de ese pecado. ¿Quién asumió esto? ¿Quién digirió esto? Rumió aquello, digamos así. La vida de ellos será diferente de aquí a la fecha para adelante. Voy a decir lo mismo, aunque todas las semanas el desafío está presente. Tiene que ser así. Hoy quiero compartir con usted, con la ayuda del cielo, con la gracia del Eterno, la indispensable, digamos, ayuda del Ruach HaKodesh sobre una partecita de nuestra parashat, un pequeño detalle de nuestra parashat, que si usted entiende, toma y vive esto, la vida de cada uno de ustedes, no importa que me esté siguiendo allá en la Conchinchina, no importa la distancia, la vida va a cambiar notable y tremendamente, y serán bendecidos como no se imaginan, como no se imaginan. Y de hecho esto es lo que sucede cada semana, pero en esta semana, por causa de la porción que vamos a tomar de esta parashat, la cosa será muy seria, muy notable. Pero si usted aprende y olvida,
Entonces no hay ninguna garantía. Acuérdese de que nuestro gran e inigualable sabio, incomparable sabio, digamos en términos judaicos, nuestro Rebbe, ¿ya? Los del Chabad tienen su Rebbe, ¿no? Pues los mesiánicos también tenemos el nuestro. Yeshua HaMashiach Melech Israel. Él nos habló en una mashal, digo conmigo mashal, parábola. En una parábola nos habló que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar, echar semilla al campo. En aquel tiempo no había las maquinarias modernas que hay hoy. Hoy hay un sinnúmero de maquinarias, desde a 20 pesos hasta 200,000 pesos, una maquinaria para sembrar. Unas que solo aplasta el botón, trabaja con computadores, y otras que usted va empujando así como un carrito y ella va tirando la semilla, va tirando la semilla, va tirando. Ya tuve una de estas. Trabajé con una de estas aquí para sembrar césped en ese patio. Por ahí anda rodando por ahí todavía, yo creo. Solo que en aquel tiempo el hombre se llevaba un bolso y metía la mano y hacía así, y caminaba y caminaba y después llegaba allá, volvía un poco más para acá y caminaba, y parte de la semilla caía en buena tierra. Otra parte caía entre piedras, otra entre espinas y otras en el camino. Había un camino donde todos pasaban, estaba pisado, entonces la semilla no entraba en la tierra. Entonces, ¿qué? Las aves bajaba y comía toda la semilla. Las de la espina caía, se iba a la tierra, crecía, pero la espina la ahogaba y no permitía que creciera. La que caía entre piedras, pues no llegaba la piedra por debajo y la raíz no podía agarrarse de la tierra. Y solo se aprovechaba de todo aquello las semillas que caían en buena tierra. Mi oración en esta mañana es porque su corazón, su mente, su alma sea buena tierra. No, sea buena tierra. Porque si es buena tierra, vamos a volvernos gente muchísimo más bendecida de lo que ya somos. Solo a título de información, de introducción también, déjame decirles que esta parashat es una parashat considerada, esta porción considerada una parashat cerrada. Cerrada quiere decir que el primer versículo en la lógica debiera pertenecer a la parashat de la semana pasada. Siempre una parashat empieza en el Sefer Torah, que no tiene puntos, coma, punto y coma, reticencias, nada de esas cosas, ¿no? No tiene los nekudot, los puntitos que son vocales. Entonces siempre en el Sefer Torah, cuando termina una parashá y comienza otra,
hay mínimo un espacio de 9 letras, un espacio vacío, para que cuando estemos buscando el texto se nos facilita. Y máximo termina aquí una frase, salta y comienza acá abajo. En esta no. En esta terminó la parashat de la semana pasada aquí. Inmediatamente empieza la parashat de la otra semana. Y increíblemente requiere de la persona que está buscando dónde. Una habilidad tremenda de manejo del hebreo para poder descubrir dónde termina una y dónde empieza la otra, ¿no? Porque fácilmente se puede equivocar. ¿Por qué? Porque dice así el versículo 26 del capítulo 47, que fue el capítulo con que terminamos la lectura de la parashat de la semana pasada. Dice, después de decir algunas cosas, yo puedo hasta chequear para informarles. Después de decir algunas cosas como que se estableció en la tierra de Egipto, en la región de Goshen, y adquirieron propiedades en ella y fueron fructíferos y se multiplicaron sobremanera. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. O sea, ya se nos había dicho que él había llegado a Mitzrayim, Egipto, con 140 años, 130 años. Y ahora dice que vivió 17 años, ya suficiente, no necesitaba decir más nada. Sabemos que cuando murió con 147. Pero se nos dice que llegó con 140 años, vivió 17 y murió a los 147. Imagínense. Y se aproximó el momento de Israel morir y llamó a su hijo Joseph y le dijo, por favor, se ha hallado gracia en tus ojos. O sea que hubiera terminado ahí, pero allá en aquella parashat, sino que dejó esto para nosotros hoy. Los estudiantes más sabios, más famosos por generaciones, se han preguntado por qué ese versículo no quedó en la parashat de la semana pasada. Y lo trajeron desde Esdras y Nehemías para esta parashat ahora. A usted que quizá ha empezado hace 5 o 10 años el estudio de la Torá, no le ocurriría hacer esta pregunta. Pero una persona que tiene 80 años y que desde los 13 años comenzó a estudiar la Torá para el Bar Mitzvah, entonces ha estudiado por décadas, 60, 70 años estudiando Torah, 70 veces llegando a este versículo, se pregunta, ¿por qué esto no se quedó en la semana pasada, que era muchísimo mejor, muchísimo más? ¿Y por qué se lo trajo acá? Y la única respuesta encontrada a esa pregunta en generaciones de estudiantes fue que Hashem quería que esta semana nosotros pensáramos detenidamente que Jacob llegó a los 130 años en Egipto con toda su prole, con toda su gente, sus hijos y nietos y nueras y nueros y toda su familia, yernos, y vivió allí 17 años y murió a los 147. Llamando la atención de los 17 años que vivió en Egipto. ¿Cuántos años tenía Joseph cuando fue vendido como esclavo? 16. Un Nahar,
un adolescente, un jovencillo. Entonces, desde los 17, Joseph no estuvo al lado de su padre para honrarlo, para cuidarlo. Entonces, cuando Jacob se fue a Egipto, vivió 17 años para que Joseph le cuidara los 17 años que no lo cuidó allá, antes de que se muera nuestro padre Jacob. Entonces, Joseph tenía la obligación de cuidarle a su padre 17 años, que fueron los años que su padre le cuidó a él cuando vivía allá en Canaán. Esto no se importa, no pasa de ahí. Esto podría haber sido la última información de la semana pasada, pero Hashem quiso que quedara en esta. Y vamos a ver por qué y para qué. Ahora quiero enseñarles a ustedes, antes de entrar en ese tema, un principio propio del judaísmo. Todo judío sabe lo que yo le voy a decir. ¿Por qué? Porque todo judío, por más liberal que sea, por más reformista, solo conservador que sea, por más que no esté conectado con ninguna comunidad religiosa demasiada o ortodoxa o más que ortodoxa, cuando llega a los 12 años comienza a prepararse para su bar mitzvah. Y este es un principio que se le enseña al muchacho y se le va a seguir enseñando de adulto. Este principio del que quiero compartir con usted y que es parte de esa parashá, este principio es fundamental del judaísmo, porque si vamos a enseñar a un niño de 12, 13 años, a una niña de 13 años, a introducirlo a la Torá, si le vamos a introducir a la Torá, necesitamos que sepa y conozca este principio que se llama Midah Keneged Midah. Entonces, ya que eso es tan importante, yo voy a pedir a usted, primero le voy a pedir a usted que aprenda a hablarlo, porque cuando usted escuche por ahí, esto tiene que ver con Midah Keneged Midah. O sea, están hablando de un tema, de una situación que le ha ocurrido a alguien y otro viene y dice, esto ahí tiene que ver con Midah Keneged Midah. Ahí usted ya sabe lo que es, porque siempre van a llamar ese principio por su nombre hebreo, ¿no? Diga conmigo, Midah Keneged Midah. Entonces ahora hablemos como todo un buen sabra israelí. Midah Keneged Midah. Ahora procura ver si no se le hizo nudo a la lengua. Asegúrese de que no, para que digamos todos a una sola voz. A ver, Midah Keneged Midah. Rabino, esto suena a cosas rabínicas. Sí. Pero resulta que nuestro Mashiach no es solo Mashiach. Mashiach es simplemente lo máximo de él, su ID principal. Él tiene otras identificaciones. Él es profeta, no es así, maestro, Rav, ¿no? Reclamaba de sus discípulos fidelidad y lealtad de Talmid,
cuando le decía a nadie llaméis rabí, que quiere decir mi rabino. Si pasa un rabino por allí, pues se sabe que él es rabino, Shalom rabino, pero no diga Shalom rabí, porque Yeshua pidió que no lo hiciera. ¿Y qué quiere decir rabí? Rabí quiere decir mi rabino, ¿no? Los cristianos, todos los pastores, mi pastor. No sabemos quién es el pastor de él, porque todos son mi pastor. Pero el judío no es tontito así. O no es simple. Él es inteligente. Oh, señor rabino. Pero cuando llega en su rabino, es rabí. Entonces Yeshua era rabino, profeta, maestro. Y sobre todo, Mashiach. El HaMashiach. Midah keneged midah significa medida por medida. Medida por medida. Voy a leer aquí un versículo de nuestro Rebbe hablando del tema. Mejor, voy a abrir la Biblia para leer el versículo anteriores, el posteriores, para que usted entienda lo que él quiso decir. Está escrito en Mateo. Hay gente que no le gusta ocupar, no sabe lo que se pierde, ocupar. Ahí comienza a encontrar libros paracanónicos, ¿no? Y los exalta y olvida las informaciones mesiánicas que contiene el Brit Hadashah. Capítulo 7 de Mateo dice: no juzguéis, del versículo primero, para que no seas juzgado. Hay gente que adora estar juzgando a los demás. Usted le juzga a los demás, vendrá alguien para juzgarle a usted también. Y así como encontraste los defectos de los demás para juzgarlos, alguien va a encontrar los tuyos. Puede estar seguro de ello, para poder usted recibir la misma medida con que usted le midió a alguien. ¿Entendió? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la midá, diga conmigo midá, ahora diga medida. Y con la mitad con que medís, os será medido. Ahí estamos. Con esto ya basta. Ahora, voy a leer otro versículo que se encuentra en Éxodo y puede acompañarme si gusta. Éxodo capítulo 34, es el 6 y el 7. Esto sucedió cuando se labró 2 tablas de piedra como las primeras que Moshe Rabbeinu tiró, se fue de sus manos por el peso, por causa del becerro de oro. Entonces después de esto se labró las 2 tablas nuevas y se las llevaron, o sea, Moshe se las llevó a Hashem y se las presentó delante de él. Y en el capítulo 34, versículo desde el 5. Y Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moshe. E invocó el nombre de Hashem. Moshe invocó el nombre de Hashem. Pasó pues el eterno Hashem por delante de él, proclamando: Adonai, Adonai, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres en los hijos sobre
los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Moshe, después que escuchó esto, se apresuró y se inclinó a tierra y se postró. ¿Cuántos de ustedes ya habían escuchado que Hashem, a los que le aman y hacen su voluntad, los bendice por miles de generaciones, pero a los que le aborrecen, visita la maldad de ellos hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen? Vamos a hablar de esto. Entonces, leí un versículo de Mateo, unos versículos de Mateo, que dice que Yeshua estaba enseñando sobre precisamente lo que estoy tratando de hacerlo. No lo voy a hacer bien como él hacía, porque sería mucha arrogancia. Voy a intentar hacerlo. Pero lo cierto es que Hashem, en hebreo aquí, dice que él hace misericordia. Se lo dijo a Moshe allá en la montaña, con las dos tablas limpias en la mano, esperando que el dedo de Hashem escribiera ahí los Aseret Dibrot, los 10 palabras o mandamientos. Hashem dijo que él es un Dios misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente es precisamente lo que le caracteriza y lo que no nos caracteriza como seres humanos. Tenemos que aprender mucho para llegar a ser algo de misericordioso y algo de clemente, que la gente nos clame y nosotros respondemos positivamente. Y que bendice a miles, o sea, miles de generaciones de aquellos que le obedecen, que hacen su voluntad. Y a los que le aborrecen, hasta tercera y cuarta generación. Entonces, partiendo de este versículo que describe el carácter, el perfil del Todopoderoso, el Shaddai, yo quiero explicar cómo funciona el asunto de Midat Keneged Midat. Cómo funciona, cómo lo aplican a nosotros desde el cielo, a cada uno de nosotros, ¿no? Y es más, esta semana les comento, me llegó a la mano, me llegó, no exactamente a la mano, porque fue un libro digital, lo tengo en mi ordenador, y me propuse a dar a quienes les gusta de estudiar esos temas, ¿no? Un gran rabino escribió un libro para regalarlo en el bar mitzvah de su hijo, ¿no? Y pues, y escribió sin ningún interés de ganar dinero, para regalárselo. Y ese libro vino a parar en mis manos precisamente mientras estudiaba esta parashá. Entonces yo dije, eso aquí es del cielo. Y estoy dispuesto a compartir ese libro, o por lo menos el link de donde se puede conseguir ese libro, a aquellos que me inscriban, aquellos que se inscriban, que se registren en nuestro canal de YouTube, ponga allí registro, cliquen allí en la campanilla para que toda vez que nosotros subamos un material nuevo, él sea notificado. Eso todo ayuda a la congregación a darse a conocer. Entonces yo voy a tratar de descubrir quiénes, y voy a enviar este libro también, o el link, para que ellos se disfruten de más de esto. Y voy a ver si pongo esto también
en la página de nuestra congregación para que la gente pueda, desde ahí, el que visite, baje, no sé. Bueno, está escrito en la Torá oral o en la tradición judía que de la misma manera en que uno se comporta con los demás, de esa misma forma como usted se relaciona con los demás, usted y yo, así mismo, no diferente, el cielo hace con nosotros. ¿Te das cuenta cómo es serio? Si es cierto, es muy serio. Ahora, cuando Yeshua firma abajo, ahí yo tengo que aceptar que es cierto. Acabamos de leer Mateo capítulo 7. Él nos advierte. La misma forma como usted mide es la forma como usted será medido. La misma manera y con el mismo coraje o con el mismo modalidad o con el mismo pasión o con el mismo amor o con la misma severidad que usted juzga, será juzgado. Póngase que usted sea de aquellas personas así como yo, así, que tiene defectos. Y usted, algún momento, le van a meter el dedo encima y le van a querer decir, ese tal y cual es así. Porque las cosas buenas que usted haga, la gente va a pasar por alto. Solo buena gente le va a mirar. La gente va a mirar y buscar y rebuscar en la cosa cuando usted se equivoca. ¿Está entendiendo? No, es cuando usted se equivoca. Usted hace 1000 cosas buenas y una mala. La gente ve lo malo que hizo. No habla nada de lo bueno. Entonces usted sabe que algún momento algún dedo va a apuntar para aquello que usted falló. Entonces, antes que usted juzgue a alguien, usted dice, cuando me apunte, ¿cómo quiero que me apunte? ¿Con cuánta severidad? Porque yo tengo mi dedo listo para poner en otro. Entonces, pues voy a poner suave. ¿Entendió? Misericordia. ¿Entendió? Porque es con este misma medida. Esa misma medida que va a usar para usted. Entonces, la tradición judía dice que de la misma manera, vea cómo está tan de acuerdo con Yeshua, porque Yeshua era judío, la tradición es judía, ¿no? Inclusive esto en la Torá oral ya era antes de Yeshua, ya los rabinos usaban esto antes de Yeshua. Cuando vino Yeshua usó lo que ya usaban. Y Yeshua se fue y los rabinos continuó usando. Y no usan porque Yeshua, usan porque antes de Yeshua ya se usaba. Y Yeshua usó porque él estuvo de acuerdo con aquello, porque si no tuviera, no hubiera usado. Yeshua podría haber dicho, vamos a imaginar cómo Yeshua podría haber dicho, reúne un grupo de personas y les dice, si ustedes que les gusta juzgar a las personas, sigan nomás juzgando, porque usted juzga con severidad, más adelante el cielo a ti te va a tratar bien, no te preocupes. Pero no hizo esto. Hasta fue bueno con nosotros. Y nos anticipó cómo comporta el cielo con relación a nuestras acciones. Y nos dice, mitad que negue de mitad. Con la medida con que medís, no con otra. No más ni menos. Exactamente como tú lo hiciste o lo haces, se hará contigo. Ahí uno tiene que poner la barbilla en remojo antes de
abrir esa bocaja. Bocarra, no sé cómo se dice. Trato de hacerlo más simple. Ese bocón. Y mover ese timón que hay ahí en el medio. Y prorromper en juicio. Piensa 1, 2, y 3, y 4, y 10 veces, como dicen los psicólogos. Al menos 10 dicen los psicólogos. Algunos yo pienso 2 veces. Los psicólogos aconsejan 10. Hasta dice, cuenta hasta 10 antes de abrir esa boca y hablar. Y estos psicólogos parece que anduvieron estudiando, leyendo el libro de Proverbios. Porque ahí dice que es mejor quedar callado que abrir demasiado la boca, porque en las muchas palabras hay pecado. Entonces, Yeshua firmó abajo de este principio que debe ser inolvidable para nosotros. Olvídese los otros. Infringir este principio es peor que comer sin lavar la mano. Es peor que comer fruta sin lavarla primero cuando trae del supermercado. Tiene que lavar, hermano. Tiene que lavar la mano. Tiene que lavar la fruta. Pero, peor es la manera como nosotros actuamos con relación a los demás. Esto es peor. El principio de midá, keneged midá, el atropello de este principio aprobado por Yeshua es más drástico que, ¿sabe qué? Probar las uvas allá en el supermercado. Déjame ser, ¿no? Ay, viene otro y dice, no haga eso, tiene que lavar primero. Eso no está bien. Tiene que lavar, no se sabe cómo lavarlo, no sé qué tanto lavar, pero esto es peor. Así que coman todas las uvas que quieran comer sin lavar, pero no me atropellen ese principio. No me atropellen ese principio. Porque el cielo se comportará con nosotros de la misma manera como nosotros nos comportamos con los demás. Aún hay tiempo de corregir esta acción maligna, perjudicial, que se está llevando a cabo en la vida de algunos, y cambiar de parecer y cambiar de actitud y corregir el trato, porque el cielo le va a caer encima tarde o temprano. A ver que no, eso no produce mucho amén, ¿no? No, eso solo preocupa. Y tiene que preocupar. Les anticipé y les dije que si tomen en cuenta lo que vamos a enseñar hoy, la vida va a cambiar. Seremos bendecidos tremendamente. El cielo será misericordioso con nosotros siempre. Nos tratará con cariño. Eso, cuánta cosa. Para que nos quede claro. ¿Y por qué? La cuestión es lo siguiente. Vea, cuando usted lee ese libro, usted va a saber 100 veces más de lo que yo puedo comunicarle aquí una media hora. Y se le preguntó, ¿con qué propósito Hashem hace esto? El libro responde también. ¿Con qué propósito Hashem hace estas cosas? Como por ejemplo, midad keneged midá. Con la medida que yo mido, seré medido. ¿Por qué Hashem hace eso contigo y conmigo y con todos nosotros? ¿Por qué lo haría? Primero, para que sepamos, óigame bien, que nos quede claro
que nada es casualidad en el mundo. A ver, hable más claro, Rabí. Que las cosas que nos suceden, no nos sucede que por acaso. Hay una razón. Hasta dice que no hay mal que por un bien no venga. Y dice, inclusive va más adelante, para que el que no entiende con estas palabras sencillas, no hay maldición que venga sin causa. Que no venga sin causa. Lo cual quiere decir que se le sucedió tal cosa. Sepa que le sucedió por una razón. La cuestión es descubrir cuál es la razón. No trabaje en descubrir por qué le sucedió tal cosa a tal persona. No trabaje en esto, porque usted tiene mucho trabajo que trabajar con lo que le ha sucedido a usted. Y no le sobrará tiempo para descubrir por qué le sucedió al hermano fulano, a la hermana fulana, tal cosa, tal tragedia, tal problema, tal aquello otro. Procura saber por qué le sucedió a ti, ¿no? Para que de esta manera, si a alguien le llega a un tipo de situación difícil, por no decir, palabra media pesada, castigo o consecuencia, así será más fácil establecer la razón por la cual padeció o padece determinada consecuencia. Hay mucho que decir y está todo apuntado aquí, está todo paseando por mi mente ahora, pero el reloj es mi enemigo y yo ya sé que voy a almorzar más tarde hoy y usted también, pero tengo el servicio de la tarde, voy a saltar un montón de cosas. El versículo que leemos dice así: a los que hacen las cosas bien, Hashem bendecirá miles de generación. Miles en hebreo, al fin, a la fin, miles. Puede ser 10,000, 5,000, 20,000, pero nunca puede ser menos de 2,000. ¿Ya se dio cuenta? Porque es plural, ¿no? Entonces no, los sabios, los estudiantes, las yeshivot, llegaron a la conclusión que miles quiere decir 2,000. Ahora imagínese, 2,000 generaciones de usted será bendecida porque usted hace la cosa correctamente. Es mucha bondad misma de parte de Hashem. Es una recompensa requete grande que ni siquiera yo voy a ver, porque cuando mucho viviré hasta ver la tercera con mucha misericordia, demasiada misericordia, que no creo que me corresponde eso. Veré la cuarta. Pero miles, 2,000 al menos, nunca voy a ver. Hay personas que son bendecidas demasiado y uno no sabe, y mira la vida y dice, no se merece, pero usted no sabe lo que hicieron antes. ¿No es así? No busque explicación. Fíjese en ti, fíjate en ti, ¿no? Ahora, de los que le hacen la cosa mal, el castigo no es en la misma proporción del premio cuando hace bien. Es solo hasta tercera y cuarta generación que será castigada. Yo personalmente no he leído mucho sobre eso que voy a hablar, pero es una imaginación mía, que cuando Hashem dice esto,
Él está diciendo que Él va a castigar al que le aborrece, el que no cumple, el que hace maldad, solo hasta tercera y cuarta, porque es lo máximo que la persona puede vivir para ver. Porque la idea no es pesar la mano sobre inocentes. La idea es que el padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo sufre, todo culpa mía, todo culpa mía. Mi hijo sufriendo por culpa mía, mi nieto sufriendo por culpa mía, mi tataranieto sufriendo por culpa mía. Ahí él muere, ahí ya la otra generación ya comienza a vivir normalmente, porque la intención no era lastimar a aquello, pero cuando alguien toca en nuestros hijos, donde duele más es en nosotros, ¿no es así? Y Él ya sabe de eso, el Supremo, el Shaddai, el que todo ve, todo sabe. Él dice, aquí mejor que dar un tas en la colita de ese, es poner el dedo en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. No va a dormir ese. Por más dinero que tenga, por más salud que tenga, porque tiene que tener mucha salud para llegar hasta la cuarta, ¿no? No, por más dinero que tenga, por más adinerado, rico, millonario que sea, va a sufrir cuando vea lo que Él ha hecho a su descendencia. Pero son solo 4 generaciones. La proporción es entre 1 y 500. Matemáticamente hablando, estoy listo para hablar, pero no voy a hablar de matemática aquí porque ustedes me van a creer, y si no creen, van a tener el libro y va a tener más detalles en ese libro. La proporción es así: hace la cosa correctamente, 500 de bendición; hace la cosa mal, 1 de castigo. Entonces es misericordia. Es misericordia, pura misericordia, que me castigue una proporción de 1 por 500. Es decir, que si yo hubiera hecho un buen trabajo, 500, y hago un mal trabajo, debía ser 500 cosas malas. No, 1 nomás. Esa es la proporción. Entonces, no hay nada que reclamar del Todopoderoso. Él está siendo ultra que misericordioso. Solo si nosotros somos tan malos que podríamos pensar así: a mí qué me importa 1000 generaciones, 2000 generaciones mías. Pero el pueblo judío pensaba así: cuando yo me muera, me quedaré vivo. En mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis largo, voy a quedar vivo. No me he de morir del todo. Pero hay gente que es egoísta, solo piensa en él mismo. No le importa. Entonces, el misericordioso le castiga en la proporción de 1 por 500 que hubiera sido bendecido si hubiera juzgado bien. Entonces quiere decir que si A juzga mal a B, el cielo le dará un juicio no tan duro a B. No tan duro, no igual al que él hizo allá. Va a dar un jaloncito de oreja para que él pueda identificar por qué le vino ese jalón de orejas. Fue por aquello que yo hice. Y si no identifica, si no le importa, va a pasar la vida recibiendo jalón de orejas. Ahora que usted ya sabe esto, queda más fácil de entender por qué
Jacob se quedó sin su padre, se quedó sin su hijo Joseph 22 años. ¿Por qué Jacob se quedó? Porque vea bien, fueron 22 años que Joseph vivió en Egipto, hasta que llegó el día yo creo que tengo anotado cómo fue estos 22 años. Yo anoté mis apuntes y no puse aquí. Pero es ahí, 7 años de vacas malas, buenas, 7 de malas, ya son 14. Después otros, los 10 años que pasó en la cárcel, ¿no? 7 años sí, los años que pasó en la cárcel, más los 2 años que no sé cuánto, 22. Y Jacob vivió triste, como si estuviera muerto, porque dice que cuando llegaron con la noticia de que Joseph vivía, su alma revivió. Ahora usted sabe cuántos años pasó Jacob allá con Labán y dejó a Isaac, su padre, 22 años. Midá, Kineged, Midá. Así quedó su padre sin tus cuidados, sin tu honor. 22 años que estuviste allí enriqueciendo en casa de Labán. Así quedarás sin tu hijo, que vivirá en Egipto 22 años. Diga conmigo, Midá, Keneged, Midá. Ahora dígale como Yeshua dijo en español, medida por medida. La manera como medís serás. O sea que no escapó ni nuestro padre Isaac, no escapó nuestro padre Jacob, y no escapó ni Joseph. Todos tuvieron. ¿Por qué escaparía usted y yo? ¿Por qué seríamos tan bobitos pensar que no, yo sí puedo, a mí no me pasa nada? No te pasa nada. No te pasa nada. ¿Entendió? Joseph estuvo ahí al lado de su padre. Usted no sabe lo que es un hijo al lado del padre. Tal vez sepa. 17 años hasta que fue vendido. Y el padre cuidándole. Mandaba al sastre. Saca la medida, haga una ropa nueva. Bien bonita para mi hijo. Cuidándole bien. Después se va al fin de vida, se va para Egipto. ¿Y cuántos años vive? ¿Cuántos? 17. ¿Por qué? Porque Joseph tenía que cuidarle 17 años que no lo cuidó allá. Porque el padre se merecía esto. ¿Se merecía o no se merecía? Lo cuidó bien. Hasta lo amaba más que a los demás. Ahora Joseph tenía que cuidar a su padre el mismo tiempo que su padre cuidó a él. ¿Por qué con nosotros va a suceder diferente? ¿Por qué voy a esperar solo porque soy Shema Israel? Porque volví a mis raíces, porque ahora sí descubrí que soy sefaradita y nada. Hermano, si no escapó Jacob, no escapó Isaac. Y yo podía mencionar aquí a Abraham. ¿Sabe con cuántos años Abraham salió de Ur de los Caldeos con su padre? Él cuidó a su padre 75 años. Y después Isaac lo cuidó 75 años. No escaparon nadie.
lo bueno y lo malo que yo y usted hagamos, las buenas o malas relaciones nuestras, ese odio, ese rencor, ese aborrecimiento, ese rechazo con que se rechaza, ese juicio que hacemos, el cielo. Hay que preparar ahí un caldo para fulano, porque un caldo bien amargo, porque es el caldo que le sirve a la gente. Elohim, diga conmigo, Elohim Ishmor. Dios nos guarde. Pero nosotros tenemos que hacer algo, porque Él no nos va a guardar con control remoto, no. Nosotros no somos robots, nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones y nosotros somos los que asumimos los hechos. Entonces, mírate en el espejo cuando llegue a la casa, mírate en el espejo. Pues si tienes prisa, vete al baño y ahí hay un espejo de este tamaño ahí. Mírate en el espejo y dice, ¿qué es que te va mal en la vida? Pregúntale. No me vengo con esas cosas. Ay, hermano, usted piensa que soy loco. No, yo no pienso. David hablaba con él mismo. David hablaba con él mismo. Y no era ningún loco. Llega para el espejo, mírate la cara, esa cara bonita o fea, la que sea, la que tengas. Y diga, ¿qué es? Ah, sí, como los cuentos de hada, ¿no? Espejo mío. ¿Qué es que te va mal? A ti mismo. Háblale a tu cara ahí. Esto me va mal. Esto me va mal. Esto me va mal. Y vaya a pensar, a ver si descubre por qué te sucedió eso. Porque no hay mal que nos venga sin causa. Pueda ser producto de una medida muy rígida, porque midá keneged midá, medida por medida. Con la medida que medís, serás medido. Yo creo. No estoy seguro, pero creo. No estoy muy seguro, pero quiero creer que antes de nosotros, por lo menos los que me están escuchando, abrir ese aparato bucal lleno de dientes, y en algunos casos hasta maloliente, con esta lengua larga que hay ahí dentro, y andemos juzgando, midiendo la vida de la gente, lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer con misericordia, si es que hagamos. Vamos a medir con bondad. Esto es tan serio en la Torá, que en la Torá, para juzgar una persona, óigame bien, fulano fue allá y cometió realmente algo malo. El Beit Din, el comité que juzga, que puede ser 2, 3, 4, 5 personas, cuando recibe la acusación, pregunta al acusador, ¿y quién vio eso todo? Yo, dice el acusador. No es suficiente. Pero vi con esos 2 ojos que la tierra va a comer. No es suficiente. Eso no es Torá, eso es cristianismo. Torá es diferente. Entonces, ¿cómo? Tiene que tener mínimo 2 o 3 testigos. Idóneo.
No puede ser un testigo que por ahí fue encontrado mintiendo, que por allá fue encontrado haciendo cosas. ¿Quién sabe no está mintiendo de nuevo, no? No, tiene que ser gente muy confiable. Entonces ahí el Beit Din dice, si no hay cómo juzgarlo. No hay cómo, se va. Pero yo lo vi, yo no dudo que usted haya visto. El asunto es que yo no lo puedo juzgar. Porque la Torah me prohíbe juzgar si no hay 2 o 3 testigos. Pero él hizo, sí, hizo. Está bien, eso vale para mí y para usted, pero no para condenarlo. Porque necesita más gente. Entonces, con la medida con que medimos, seremos medidos. Repita conmigo, midá, keneged, midá. Ese es un principio inviolable, inaludible. O sea, usted no va a conseguir engañar a nadie. El cielo tiene su carpeta, ya su libretita, su buena anota, pero anota. Y va a ser, no importa si usted es bonito, si ya tiene la ciudadanía o no, si está ilegal o tiene un buen estatus, no importa si es millonario, no importa que tiene 20, 30 años en la Torah, no importa que es de padre y madre judía, nada. Se le va a venir. Se le va a venir porque Yeshua firmó abajo. No es más solo una tradición. Es una realidad. Les dije que nuestra vida iba a cambiar de aquí para adelante. Y si no cambia, hermano, es porque somos malos mismos, ¿no? Y no es que somos malos con los demás, es que somos malos con nosotros mismos. Aleluya.